Get it. Got it. Buenas tardes, Sebastián Bautista, Brasilia. Buenas tardes. Buenas Buenas noches, tardes. Sigfredo en Bogotá. Buenas tardes a nuestros oyentes. Saluda José Salcido. Estamos comentando sobre nuestra pronunciamiento sobre la situación de Gaza y el genocidio en Palestina. Entonces, voy a compartir pantalla para iniciar nuestra sesión. Sigfredo. Sí, gracias. Muy buenas noches para todos y para todas. La verdad es que no es muy buenas noches para el planeta y no es muy buenas noches para los palestinos y particularmente para los habitantes de Gaza. Eh, la, el triálogo de hoy lo vamos a dedicar fundamentalmente a glosar, a comentar el pronunciamiento que hicimos desde la Academia de Cibernética Social Proporcionalista, ACSP, frente a esta situación, el conflicto Gaza-Palestina e Israel. Y vamos a proceder de tal manera que vamos leyendo las distintas partes del pronunciamiento y lo vamos comentando, lo vamos charlando. ¿Qué tal esa? Sí, está ¿Les bien. parece? Sí, muy bien. Adelante, sí. Muy bien. Entonces, la primera parte dice como encabezado, ¿no es cierto?, que ante la situación de conflicto armado y las matanzas de civiles desarmados, focalizado en Gaza, Palestina, y ubicándonos en el teatro planetario donde se da el show, el juego de intereses planetario, en proceso de polarización creciente por la aceleración de la desproporción extrema, la fractura climática generada por el hombre y por la irresponsabilidad total de los dirigentes económicos, políticos y religiosos mundiales sobre el futuro de la vida, que es lo que está en juego, los integrantes de la ACSP, pues vamos a hacer unas declaraciones. Lo primero que hay que decir es que desde la perspectiva del juego triádico social del doctor Gregory, eh, estamos asistiendo a un juego perverso de la búsqueda de máxima concentración y permanencia de la máxima concentración del 1% de los depredadores planetarios que se expresa allí en este conflicto Palestina-Israel. Ese sector es el sector hegemónico en este momento, es un sector que pretende que todo el planeta se una a sus desmanes, se una a la matanza, que se una a su venganza desproporcionada, ¿no es cierto? Y hay un sector dentro de ese juego triádico que le hace oposición, que tradicionalmente ha hecho oposición a esta voracidad del 1% financiero, militar, armamentista, económico, en todos los sentidos. Ese antioficialismo, esa postura contra la perspectiva hegemónica, pues digamos que en términos generales se mantiene en estos momentos, pero se ha ampliado. Y se ha ampliado de tal manera que entra el nuevo sujeto social llamado dentro del juego triádico de oscilantes, el juego de los oscilantes, y los oscilantes ya no son o ya no somos tan oscilantes. Es decir, lo que vemos frente a ese conflicto es la determinación de condena cada vez mayor de grandes masas de ciudadanos oscilantes en el planeta contra esta matanza. Es decir, ese sujeto nuevo es la ciudadanía planetaria,
que tiene que entrar a mediar porque no puede dejar la mano lucha entre oficiales y antioficiales, sino que la inmensa mayoría de habitantes del planeta estaríamos cumpliendo la profecía o la profecía no, el pedido de Alain Touraine de que la única manera de poder convivir juntos es ponernos de acuerdo, por lo menos los oficiales, antioficiales y oscilantes, ponernos de acuerdo para generar perspectivas de convivencia que hagan posible entonces que la vida continúe. Porque es que lo que estamos diciendo es que la vida en este momento está en riesgo en todo el planeta, que es un problema de desigualdad que se mantiene, ¿no es cierto? Los países ricos utilizando cada vez más carbono, los países pobres, los países del sur global, ¿no es cierto?, que somos los que menos contaminamos, estamos sufriendo las consecuencias y lo que dice el presidente Petro en Colombia es que la situación Israel-Palestina está avisorando, está mostrando el futuro de lo que va a ocurrir en un futuro mediato y próximo para los pueblos del sur global. La emigración por condiciones climáticas de imposibilidades de vivencia y tratar de ir a donde está el agua, donde quedan posibilidades de vida y el rechazo continuo y el rechazo a muerte de los inmigrantes. Es más o menos la situación general. Estos conflictos están escondiendo este problema central de utilizar este tiempo precioso para poder entrar en un tiempo de recuperación, en un tiempo que reverse de alguna manera o pueda garantizar hacia el futuro la sobrevivencia de la vida, no solamente de la especie humana, sino de la vida. Digamos que eso sería en términos generales la situación global. Y que valdría la pena ubicar esta situación actual en Gaza y en Cisjordania, no como algo que se desató el 7 de octubre, sino es un conflicto que tiene 75 años desde la formación del Estado de Israel y desde antes, cuando los ahora israelíes empezaron a invadir o a llegar incluso invitados a tierras palestinas por haber sido históricamente perseguidos los judíos en Europa, con situaciones muy terribles, hasta que hasta la Segunda Guerra Mundial, el genocidio, el holocausto, la Segunda Guerra Mundial. Pero algo sucedió con los israelíes que llegaron, que son o fueron sionistas, son sionistas. ¿Y eso qué significa? Que en su mentalidad había que desplazar, había que sacar, había que matar, que dejar sin contemplación alguna a los palestinos que habitaban ahí, en esas tierras. Entonces, esto que sucede el 7 de octubre no es el inicio del conflicto, no explica la situación, son 75 años de abusos, de matanzas, de un genocidio que se va desarrollando en cámara lenta y ahora cámara rápida en vivo, que tiene 75 años, pues. Eso a lo largo de estos años generó varias guerras, en su mayoría las ganaron los israelíes con el apoyo indiscutible de los norteamericanos, al principio de los ingleses, y ahorita estamos, digamos, en el extremo del conflicto de pronóstico reservado. Entonces, no es un conflicto nuevo, no es del 7 de octubre, tiene muchos años, y quien sostenga lo contrario, pues o miente o es un ignorante que está manipulado por los medios. Sí, de hecho es un Estado ilegítimo. Israel es un Estado ilegítimo porque se asienta a partir de la expropiación. Punto. Es la expropiación. Llegan allí a sacar a los que viven, a los que ya están allí, y no hay ninguna negociación, y no hay posibilidades de generar convivencia.
no eliminan las posibilidades de la convivencia, se trata de exterminar, de acabar, por eso es un genocidio, es una matanza, ¿no? Lo que se está dando allí es un etnocidio, ¿sí? Acabarlos para simplemente seguir apropiándose de lo que queda, de cada centímetro de tierra que queda allí. Nesse sentido, queria subrayar que há vários níveis de guerras. Há, por exemplo, uma guerra simbólica, ora simbólica no campo da religião, ora simbólico no campo do direito e outras narrativas. Há uma guerra de narrativa que sempre estuvo presente. E quando a narrativa já não tem muita justificação, se parte para a guerra militar, é o que está sendo. A guerra militar para sustener situações econômicas, por exemplo. Então, quero subrayar que há conflitos em vários sentidos, em vários níveis, em vários cenários. A guerra militar, a guerra de informações, a guerra Claro. muitas visíveis, outras não visíveis, no sentido, por exemplo, de las ondas eletromagnéticas que detectam misiles, que detectam o movimento do outro, os satélites de um lado e outro, que estão sempre monitorando os demais. Então, esta guerra sempre estuvo, e isso faz parte da fragmentação da sociedade humana. Necessitamos buscar alguma maneira de organizar, de poner regras, de poner paradigmas para a convivência social, porque destes campos de guerra subliminares, de guerras não visíveis, quando se chega a um ponto muito forte de contradição, se parte para a guerra militar. E os oscilantes, como al princípio ha dicho Sigifredo, são os que pagam normalmente mais caro com suas vidas. Estamos assistindo, por isso podemos dizer que há um genocídio, porque os que estão sem armas, sem elementos, sem meios de defensa, são os que põem a cara e a vida para que os outros eliminem. Então, a gente, a sociedade civil, que são os oscilantes, esta gente que não tem como se defender, são os que perdem mais, perdem seus hogares, perdem seus familiares, perdem seus ninhos. Então, essa é uma situação muito catastrófica. Por isso se pode dizer que está havendo um genocídio, porque não se respeita a lógica, não há ética, não há direito, não há normas. Neste sentido, é um ponto muito forte de contradição que necessita que todo o planeta se posicione para que se ponga um término a esta situação tão difícil. Desde esa Bueno, perspectiva, entramos nosotros como academia condenamos el holocausto palestino, genocidio que están llevando los israelíes sionistas ante los ojos de todos los habitantes del planeta. Creo que no ha habido ni siquiera Vietnam, con la cobertura mediática que tuvo, pudo documentar desde la perspectiva de las víctimas el genocidio en vivo. Entonces, nosotros como academia condenamos esto que están haciendo los israelíes ante los ojos de todos los habitantes del planeta.
Eso nos lleva también a condenar la postura obsecuente y cómplice de la mayoría de los dirigentes de los países europeos, incluso muchos árabes, que se rinden ante la amenaza imperial sionista de perder privilegios económicos y gabelas en la distribución del botín planetario. Todos están mirando sus conveniencias, mientras la sangre de indefensos palestinos corre, principalmente de niños, por efecto de los bombardeos, la falta de atención médica, de electricidad, de alimentos, de agua, por falta de techo, por la destrucción de sus hogares. Es comparable lo que está sucediendo ahorita en Gaza o la situación de Gaza con la de Dresden, allá en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Totalmente arrasado el norte de Gaza, son solo escombros. Y condenamos la violencia de los fundamentalismos etnocéntricos, históricamente ejercida por los israelíes sionistas en contra del pueblo de Palestina, de muchas y repetidas condenas y resoluciones por la ONU, que Israel se pasa por el arco del triunfo. Condenamos también las violencias expansionistas sobre el territorio palestino, reconocidas estas violencias por las Naciones Unidas. Ahí habría que decir que hay unos elementos nuevos, ¿no? Hemos hablado nosotros aquí en los triálogos del oficial judeo-cristiano occidental, ¿no? Como cultura dominante, por lo menos a partir de la revolución industrial, sin descartar otras culturas. Y hemos planteado que esto es una falla de las civilizaciones y de la cultura, particularmente de la razón tan evocada en la modernidad occidental. Entonces, ese oficial, tenemos que dejar claro que no es judío exactamente, ¿no? Que es sionista. Muchos judíos están en contra, incluso militan por la causa palestina, porque no están de acuerdo con el genocidio, no están de acuerdo con la exterminación del pueblo palestino. Entonces es bueno dejar claro que en este momento el oficial es sionista angloamericano o angloamericano israelí, teniendo en cuenta que es Israel en este momento está comandada por la ultraderecha sionista. Pero el sionismo además no es una expresión, un planteamiento ideológico fundamentalista basado en narrativas fundantes de tipo religioso, sino que está fundamentalmente apoyado en su lobby en Norteamérica por los cristianos a nombre del cristianismo, el cristianismo evangélico, que está haciendo de las suyas y que está soportando ese sionismo y que lo ha impulsado, ¿no es cierto? Además, la perspectiva antisemita en Europa, que necesitaban una cabeza de playa en Medio Oriente para sus fines geoestratégicos, ¿no? Es eso. Entonces ha cambiado. Ese oficial y que nos quede claro desde la academia, nosotros no somos antisemitas, no somos antijudíos. Somos antisionistas. Nos planteamos frente al sionismo como expresión fundamentalista, no únicamente judío, de la promesa de una tierra prometida a cualquier costo, porque simplemente lo dice el Talmud o porque lo dice tal texto sagrado. Y por encima de todo, llegar a esa tierra prometida, acabando con quien haya que acabar. La visión cristiana, evangélica, protestante, ¿no es cierto? Fundamentalmente impulsada por las iglesias protestantes norteamericanas, lo que plantea es que Israel debe estar conformada, configurada para que pueda llegar el Mesías, ¿no es cierto? Y conducirlos ahí sí a la nueva vida, o no no sé a qué etéreas situaciones de maravilla.
pero debe estar consolidado Israel. Eso es un fundamentalismo que está detrás. Entonces es sionista la expresión del oficial planetario en este momento. Es más, Israel le está dando órdenes, comandos a toda el 1% angloamericano. Le está dando todo el comando. Está definiendo qué se debe hacer. Están mandando callar a quienes consideran que se debe callar. Están boicoteando todas posibilidades de información verdadera. Es Israel quien está jugando ese juego en este momento. Así que es sionista, judeo, sionista angloamericano, ¿no es cierto? Sin desconocer que hay otra parte del 1% que propicia eso en Europa, fundamentalmente. Sí, y que es muy importante que ubiquemos. Yo creo que por definición, las personas que se dicen judías y que son sionistas, que han colonizado y siguen colonizando Palestina, no son inocentes. Todos ellos son sionistas. Todos ellos, todos los que vienen de Estados Unidos ahora, pero que venían de Polonia, como el primer ministro Netanyahu, o de otros países, son responsables. Algunos de ellos son sionistas que están en el poder, sionistas oficiales, los que comandan y los que dirigen, lo cual no quiere decir que no hay por ahí sionistas oscilantes, pero eso no los hace menos responsables. Aquí no hay inocentes. Todos los europeos y americanos y sudamericanos que han ido a colonizar Israel con cualquier pretexto son responsables de genocidio. De hecho, en las discusiones que se han dado en las redes en las últimas semanas, que ya son bastantes, hay una situación muy interesante. Está la discusión de cuál va a ser la salida de esto. ¿Cómo paramos este genocidio? Entonces unas posturas dicen, volvamos a la propuesta que se hizo en el 67, creo que fue, donde se creen dos estados, el Estado palestino, el Estado de Israel, y hay quien sostiene que no, que es un solo Estado no religioso donde puedan convivir todos. Ambas tienen sus pros y sus contras y ahorita es prácticamente imposible cualquier cosa más que la desaparición de uno o de otro. Qué cosa tan terrible. La reflexión interesante que he leído y he oído yo es que dice que los únicos inocentes y los únicos israelíes que tendrían derecho a permanecer en tierra palestina israelí son los que han nacido en Israel y que todos los que han venido de fuera tienen que regresarse a sus países de origen. Tienen sus pasaportes, regrésense porque son invasores, son conquistadores, son colonos que disfrazan de un discurso religioso su espíritu y su ambición y su maldad colonial. Pero no son religiosos. El sionismo es un movimiento político, económico. Entonces, quitemos la parte de religión. Eso es para manipular a los oscilantes del mundo y alguno que otro judío despistado. Eso es un proyecto político que tiene su origen y que ahorita está en el extremo en el que nos encontramos en el genocidio de Palestina. ¿Algo que quieras agregar, Sebastián? Pon tu micrófono porque lo silenciaste, Sebastián. Sí, en este campo hay muchos aspectos que merecen consideración, porque si partimos de la comprensión desde este paradigma, tenemos los oficiales, los antioficiales y los oscilantes. Oficiales son los que manejan el poder y para manejar el poder crean instituciones. Y hay los que están en contra, pero la gran mayoría es
oscilante, y como oscilante son manejados por los oficiales o antioficiales de un grupo o de otro. Es decir, el Estado de Israel es una creación de los oficiales del mundo, a servicio de los oficiales del mundo, de los oficiales, de los dueños del poder al momento de la creación de este Estado. ¿Qué es un Estado? Un Estado es una creación simbólica justificada por entendimientos, por determinadas ideologías hegemónicas. La gente de un Estado tiene la gente del Estado tiene un imaginario, el imaginario de pertenecer a una comunidad, a una nación, pero gran parte de la gente de todos los estados son manejados por este grupo que domina la economía, domina la mente de la gente, domina las informaciones. En este campo entramos en las ideologías. Tenemos las ideologías hegemónicas y las ideologías de la gran mayoría que son manejadas desde los medios de comunicación, desde conceptos religiosos, sentimientos religiosos. Todo esto está presente, pero en realidad todo esto se maneja desde fuera. Hay representantes internamente en el Estado de Israel, pero manejando las cuestiones internas a servicio del poder mundial, de los dueños del mundo, especialmente del mundo occidental. Entonces, el Estado suele estar a servicio de algún poder especialmente económico. Tenemos que poner y subrayar esto para decir que el derecho muchas veces no está del mismo lado de la justicia, y muchas veces se maneja el derecho desde ONU, desde los estados hegemónicos, los más ricos, para justificar sus posiciones y sus pretensiones de manejar la riqueza local. Entonces, yo pongo y subrayo estos aspectos, porque la cosa no es tan simple que una gente se ha despertado y me voy a Israel porque allá es mi país, mi patria, es mi lugar, es mi hogar. En realidad, hay muchas narrativas que justifican esto para que uno piense que sea parte de esta comunidad y que la otra no tiene ningún derecho, la otra no tenga posibilidad de convivencia en el mismo sitio. Todo esto está en juego en estos momentos. Lamentablemente, la gente que no tiene este poder, que no es hegemónica, es la que pone la vida en riesgo por estas disputas. Yo solo quisiera insistir en algo, Sebas, Sigil. Nosotros sabemos y manejamos esta idea del juego triádico. El oficial que comanda, el antioficial que quiere cambiar las cosas, el oscilante que es manipulado para un lado o para otro. En este momento, los israelíes, independiente de cuál su grupo estén, son responsables, son sionistas, son colonos, están haciendo genocidio. Así no estén en el gobierno, así estén criticando al gobierno. Hoy hay dos noticias interesantes del día de hoy. Un parlamentario judeo que está en el parlamento israelí que está acusando al gobierno de genocidio. Sí, pero también él es genocida por pertenecer a ese gobierno, por estar en ese país que no le corresponde, en el cual no nació.
al cual se trasladó. Entonces, ahorita no hay sionistas inocentes, no hay israelíes inocentes, a no ser los niños muy chiquitos, porque incluso estamos viendo en los medios, es pavoroso cómo los padres y los maestros en las escuelas y los papás en las casas, cómo enseñan a los niños a odiar a los palestinos desde chiquitos. Entonces, no hay inocentes, no hay inocentes. Me ha venido a la mente estos días con mucha rabia. Digo, ¿qué sería? ¿Por qué pasó? Habría que revisarlo históricamente. ¿Por qué Babilonia le dio la torre a los judíos hace muchos años, de entonces, ¿no? ¿Por qué los romanos después también expulsaron a los judíos de Israel? ¿Qué hay? ¿Qué hay perverso a los ahora sionistas? Entonces no eran sionistas, entonces eran judíos. No hay inocentes, así como condenamos a los líderes europeos, al presidente de los Estados Unidos, al primer ministro de Canadá, a todas las autoridades de Occidente y a los países árabes que no se han opuesto radicalmente y ni de alguna manera a este genocidio, también los israelíes. No hay, desde mi perspectiva, y puede sonar muy extrema, no hay israelí inocente ahorita, más que los bebés. Todos los demás están cometiendo genocidio. No tienen manera de justificarse. Que llegaron engañados por la publicidad y de Filadelfia se trasladaron para la tierra prometida porque ahí van a vivir en paz su religión. No son inocentes, son responsables, son culpables y algo habrá que hacer. Claro que a la hora que haya juicios tipo Nuremberg, ojalá y se den, ellos no van a tener la misma responsabilidad, pero no hay israelí inocente desde mi perspectiva en este momento. No la hay, no la hay. Sí, Vemos los videos de los muchachos muy bien. israelíes burlándose, haciendo memes, compartiendo videos en TikTok, en YouTube, burlándose. ¿Esos son inocentes? Que están manipulados, que están manejados, que son inocentes. No hay israelí inocente, excepto los bebés, digo yo. Como no hay líderes de Occidente Sí. inocentes, son corresponsables de este genocidio. Eh, y bueno, eso es lo que estamos condenando, ¿no? Eso es lo que estamos condenando. Sí, y qué racionalidad se puede Yo, poner esto, porque hay que buscar solución y una solución seguramente pasa por alguna racionalidad. ¿Cómo racionalizar esto? Porque si ponemos en plano que que uno es culpable y otro es víctima, ¿cómo salir de esta paradoja? Eso lo conversamos hacia el final, explorando algunas salidas. Si les parece, continuamos viendo sí, nuestro sí, posicionamiento. sí, a mí me parece, mi estimado Pepe, que hay que tener mucho cuidado con esto. Es decir, está bien el planteamiento de que no haya israelí inocente en este momento como habitante del Estado de Israel, pero hay que tener mucho cuidado con que ir a condenar a todo el pueblo judío. De alguna manera, esto es una No, reedición del Herodes, del infanticidio de Herodes, ¿no es cierto? Pero a mí me gustaría que quedemos en estas declaraciones, ¿no? Lo que yo ya había adelantado de que esto es un fracaso civilizatorio, es un fracaso de la razón, en la medida en que desaparecen el uso de las posibilidades de la comunicación. No se puede ser habermasiano en este momento, buscar argumentos y el diálogo o el triálogo, en el caso nuestro de los tres actores fundamentales en el escenario planetario, porque la cuestión es que no escuchan argumentos, van simplemente en esta guerra enceguecida por lo que queda del territorio palestino y por lo que queda del planeta. El problema es que eso allí es una expresión
de la voracidad sin límites del 1%, que no quieren descarbonizarse, que no se dan cuenta de que estamos en el límite de la extinción, que tenemos el tiempo contado. En ese sentido, me parece que ese primer punto de la declaración es fundamental. Entender que es simplemente una expresión de lo que ya se ha venido dando y de lo que se sigue dando a pesar de ese aviso de situación límite desde el punto de vista de las posibilidades de sostenimiento de la vida. Debe quedar muy claro eso. En segundo lugar, que en Gaza no hay una guerra en el sentido tradicional de ejércitos enfrentándose. Es asimétrica y es desproporcional, es un conflicto asimétrico y desproporcional del poder imperial sionista anglo-estadounidense a través de su secuaz israelí que pretende exterminar o expulsar a los palestinos de sus tierras originarias. Pero además es asimétrico totalmente porque las intifadas eran peleas, eran piedras contra bombas. Las intifadas eran muchachos tirando piedra diciendo tenemos derecho a existir. Eran eso. Y en este momento los cohetes de Hamas son unos cohetes hechizos, son una fabricación casera, mejor dicho. Lo que viene, lo que tiene que desentrañarse ahí es cómo, por qué, qué ocurrió, qué arreglos, qué componendas, qué hay detrás de la permisividad del gobierno israelí de Netanyahu para que penetraran los de Hamas e hicieran la matanza del 7 de octubre. ¿Qué pasó ahí en un territorio controlado al centímetro, con toda la tecnología al servicio de ellos? Simplemente quiero dejar ese interrogante ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Eso no lo sabemos. En este momento, a partir de ese hecho, hay una respuesta totalmente desproporcional, asimétrica, que recae sobre gente que no tiene que ver. ¿Cuántos guerreros ha acogido, cuántos combatientes de Hamas ha acogido Israel? ¿Cuántos puede decir Netanyahu que ha acogido? Que yo sepa, no hay un registro de eso. Lo que hay es muertes, matanza de civiles, de manera impune. Es una carnicería horrenda lo que se está dando, ¿sí? Esos civiles son niños, mujeres y personas adultos que no han podido movilizarse, que no han tenido cómo, porque además se los impiden. Y además gente ya en situación limítrofe de aguante para sostenerse vitalmente. Entonces, tenemos que declarar que eso es una atrocidad, ya que se sale de lo que podríamos llamar la proporcionalidad. Es decir, están en situación de extrema barbarie. Extrema barbarie es lo que está allí, y si no nos planteamos frente a eso, esa extrema barbarie viene sobre nosotros cuando nosotros tengamos que salir a buscar seguir viviendo. Eso es lo que va a ocurrir. En tercer lugar, que estos hechos son una expresión Espérame más de tantito. la soberbia. Sí, ¿Aló? antes de pasar al tercer punto. Sí. Creo que esta declaración nuestra número 2, es muy importante para los oscilantes del mundo, para los oscilantes fuera del Estado o del ente israelí, que entiendan los que nos están escuchando, que entiendan nuestros compañeros, familiares, El amigos, ente sionista, conciudadanos ¿no? en América, que no hay una guerra entre dos ejércitos, que es una agresión asimétrica en la que no se puede condenar jamás, que el truco que ya se les agotó, pero que el truco que vimos en todas las entrevistas que empezaron a hacer los medios de comunicación oficiales del mundo, eh, que empezaban cualquier entrevista pidiendo pero condenas a jamás, condenas lo que pasó el 7 de octubre. Es una pregunta tramposa.
No, no condenamos lo que hizo Hamas. ¿Condenamos a la resistencia francesa que mató nazis en la Segunda Guerra Mundial? No. ¿Condenamos a los polacos que se defendieron contra los nazis? No. ¿Condenamos a los ingleses que se defendieron de los nazis? No, no los condenamos. Condenamos a Hamas, que después de 75 años, y a lo mejor con algún arreglo perverso ahí con el Estado o el ente israelí, sale y hace ese evento histórico del 7 de octubre, ¿lo condenamos? No, no lo condenamos. No condenamos la resistencia de los pueblos. Entonces, cualquiera de los que nos esté escuchando y que insista en que esto inició el 7 de octubre y que hay que condenar a Hamas y que hay que condenar las dos violencias de donde provengan, quiere decir que son oscilantes, que no están entendiendo nada y que están manipulados por los medios de comunicación, que están en manos de quién creen, de los judíos, ¿no? De los judíos. Es Algunos decir, de esos judíos son sionistas, a lo mejor no todos, pero controlan claro, los medios de comunicación. Entonces, no es ahí una... no se puede aplicar el principio de equidistancia. No es válido, no es posible, porque la asimetría es histórica y porque es legítima la reacción. Es decir, la violencia del oficial genera violencia del antioficial, pero la violencia del antioficial no podemos llamarla como tal violencia, sino legítima defensa en la mayoría de los casos. Es legítima defensa. Entonces, no se puede aplicar ese principio de equidistancia que tan manidamente utilizan los medios de comunicación al servicio del 1%. Y tiene que haber condena a todo tipo de violencia, porque sí, por principio, no es eso. Ojalá no hubiera violencia. Siempre habrá violencia, siempre habrá, pero tiene que haber unos límites proporcionales que nos permitan la convivencia y que permitan agotar distintas estrategias. La primera estrategia es la argumentativa. ¿Sí? Esa estrategia debería tenerse en cuenta en todos los escenarios del juego triádico. Primero argumentar, dar ejemplo y después, por último, si no es posible, pues entonces viene la confrontación. Es estrategia de cerebro central, ya la última, pero la última es la que están utilizando desconociendo las dos anteriores, la del ejemplo, la de la convivencia, la de las posibilidades de construcción de un escenario para todos a través de la argumentación, la descartan completamente estos oficiales y pasan a la estrategia de cerebro central, que es guerra a muerte, exterminio generalizado. Eso es así. El principio de equidistancia aquí no funciona. Eso es un cuento, es un mentiz, es una distracción y es una manipulación ideológica. Debemos dejar eso absolutamente claro. La reacción de violencia del antioficial es legítima defensa. Va, En este caso perfectamente, y para los que nos están siguiendo, eso pasaría porque eviten, como nosotros evitamos ahora, acusar de terroristas a Hamas. Terroristas es un adjetivo que su grupo oficial, en este caso Netanyahu, el gobierno del ente el israelí, sionismo, le el aplica al sionismo. sionismo, le aplica a Hamas. No, no son terroristas. El verdadero terrorista, en este caso, es el sionismo israelí. Correcto. Muy bien, Muy bien, pasemos pasamos al punto 3. tercero, Sí, que estos hechos son una expresión más de la soberbia del 1% de personas que dominan, ¿dónde está eso? que estos hechos Allá, que domina el capital mundial y maniobra el juego triádico social planetario, el poder sin límites y que avanza enloquecido a la destrucción de las posibilidades de sobrevivencia del ser humano en el planeta y de su escaso logro civilizatorio, eliminando a todo el que se oponga y manteniendo al margen por temor e ignorancia a la mayoría de la población mundial. Esto ya lo hemos charlado antes y simplemente se trata de aplicar una mordaza basados en su predominio, en su capacidad de fuerza y de control. Pero la verdad es que la ciudadanía se le está saliendo. No nos pueden manejar a todos, menos hoy en día. Es decir, es que hoy en día es posible por la tecnología que se convierte en boomerang para el 1%, es posible hacer lo que estamos haciendo en este momento, entrar a decir
por dónde son las cosas, cómo son las cosas y entrar a definir unos criterios de objetividad y de verdad, ¿no es cierto? Por lo menos desde una perspectiva distinta de la del hegemónico, ¿no? El Sí. 5, el punto 5. ¿Quieres comentarlo, Sebastián? Sí, El 4. en este punto interesante ver, es interesante ver que hay de distintos escenarios de la disputa y concretamente la cultura del tener el poder sobre las riquezas pone abajo el valor de la vida. La vida no vale nada. Todo esto, en el fondo, es para manejar, para controlar las riquezas de una región. Y los que viven ahí no merecen respeto, no merecen vivir. Y por esto los genocidios. Entonces, el escenario macro, el escenario del poder mundial, que maneja el poder local, está perfectamente en sintonía, en conexión. Este es un detalle muy importante que no se puede perder. El poder local está amando del poder internacional, del poder del 1% que domina el mundo. Y que algo Sí, que, sí, de hecho, algo que desnuda esto que estamos experimentando en Gaza, que estamos viviendo en Gaza, este genocidio, este holocausto de los palestinos, es que se acabó la superioridad moral de Occidente, de los Estados Unidos, la promoción de los derechos humanos con la que tanto nos fregaron en América Latina y en otros países en el mundo y dieron pretexto para invasiones de nuestros países, para derrocamiento de gobiernos porque eran violatorios de los derechos humanos. Se acabó. Estados Unidos, Europa, los líderes occidentales no tienen más credibilidad. Y entonces hay que agradecer esto, porque se desnudó el juego, ya está cínico. Estamos experimentando lo que hemos visto en cientos o decenas de películas y series de televisión distópicas, donde hay una fuerza imperial que domina al resto de los ciudadanos y los héroes son los que se rebelan a esa fuerza imperial. Lo estamos viendo ya se desnudó, así es. Y Petro lo señaló, eso es lo que se viene para los países del tercer mundo, para los desplazados, los migrantes del sur global que van a ir hacia el norte porque puede ser que todavía tengan agua dulce, puede ser que todavía haya alimentos. ¿Cuál es el futuro de esos migrantes? El futuro de Gaza, de los habitantes de Palestina, en Gaza y en Cisjordania. Entonces, se desnudó, se acabó, sí. No hay superioridad moral de Occidente. Esa es la primera gran derrota. Sabemos que la otra gran derrota es la humanidad. La humanidad, Es la claro. humanidad, es la Sí, vida, es la convivencia. Eso es terrible. Pero bueno, no, nuestro posicionamiento invita a que no, la gente se quite el velo y vea que así es el juego. Quien no lo vea, sí, sí. quien todavía defienda el derecho a Israel de defenderse, es como decir el derecho de los nazis de defenderse de los franceses que en la Segunda Guerra Mundial, Sí. que entienda que está comido su cerebro, está tomado. Si no lo entiende, entonces sí, tenemos serios problemas. ¿Cuántos muertos tendrá que haber para que despertemos? Sí, mira que encima de que está esa perspectiva general en la voracidad del 1% y su ceguera frente a lo que está ocurriendo como crisis ecosistémica planetaria, también están los negocios ahí ubicados en el conflicto mismo, ¿no? En ese conflicto y en el conflicto de Ucrania, supuestamente Ucrania, ¿no? Rusia. Y yo voy a darles unos simples datos por encima. Por ejemplo, la Boeing acelera la entrega de 1.000 bombas inteligentes a Israel. Jamás ha creado una demanda adicional después del 7 de 14.000 millones de dólares de ayuda armamentista por parte de Estados Unidos. Entonces ahí están haciendo
fiesta las compañías productoras de armamentos. Han subido la cotización en bolsa de manera terrible, no sé en qué porcentaje, pero han subido las cotizaciones de la Lockheed Martin, de la Boeing, de la General Dynamics, de Northrop Grumman, de Aerodrome Group, de fabricante de drones. Entonces están subiendo todas las cotizaciones de las empresas armamentistas. Decía alguien aquí, o digo yo más bien, que es el macabro escenario de despliegue tecnológico de la muerte, lo que se está viviendo allí en Palestina. El macabro escenario de despliegue tecnológico de muerte, como demostración armamentista de los mercaderes de la muerte, que son haciendo la demostración de cómo se puede acabar con un pueblo fácilmente con las armas que ellos están vendiendo. Y de hecho ya Brasil le ha encargado armas, y de hecho otros países han encargado armas, Francia ha encargado armas, de esas que se han innovado en el conflicto Ucrania-Rusia y ahora Israel-Palestina. Entonces es un escenario de experimentación y digamos de demostración de show de las nuevas armas, de la letalidad de las nuevas armas. Eso es perverso, por decirlo menos, perverso. Están felices y no digamos los que están esperando que termine la vaina, que acaben con el último palestino para llegar a ofrecer sus programas de reconstrucción por miles de millones de dólares. Y no digamos todo lo que significa reconstruir una zona como esa desde todo punto de vista. Entonces, ahí detrás de eso están los negocios, el aseguramiento del gas, los intereses geoestratégicos ahí de Europa y de Estados Unidos, de las petroleras. En fin, por eso los árabes no entran directamente, no han entrado, porque también ellos están involucrados desde el punto de vista de sus intereses de generación de venta de combustibles fósiles. Es una cochinada total eso, mis estimados Sebas y José. Es una cochinada, da fastidio, es decir, saber que somos contemporáneos de seres humanos con ese nivel de perversidad, ¿sí? De esa intención proterva, malvada, deliberada, no dan ganas de renunciar a la condición sapiens, definitivamente. ¿Cuál sapiens? Pregunta uno, ¿sí? En esto quería decir que hay muchas trampas. Por ejemplo, hay unas guerras de informaciones, hay unas guerras de narrativas para conquistar nuestras mentes. Nosotros estamos en el juego, desde lejos estamos siendo disputados para apoyar esta u otros intereses. Pero lo que hay que subrayar es que la guerra de informaciones no corresponde a la realidad. En el plano de los hechos, hay otra guerra distinta de lo que oímos por los medios de informaciones, por las narrativas que nos llegan. Entonces, necesitamos poner mucho cuidado, poner ojo en las informaciones que nos llegan, porque en la realidad hay otro escenario de guerra, hay otras situaciones y otros elementos en juego. Esto es algo muy importante. Bueno, También, continuamos. también declaramos que todos y todas somos copropietarios de la casa común, del planeta Tierra, de Pachamama, de Gaia, y todos tenemos derecho a un espacio en ella, contribuyendo proporcionalmente a su cuidado. Nos toca cuidarla a todos. Si permitimos, ojo con esto, si permitimos el desalojo violento, genocida, de alguno de nuestros copropietarios, a nombre de un fundamentalismo justificador de poder económico o religioso, esos despojadores mañana nos pueden tirar por la borda a todos los demás. Entonces, ojo,
ciudadanos del planeta, copropietarios del planeta. Si permitimos, si callamos, si justificamos, si ignoramos, si minimizamos el genocidio que está habiendo, el desalojo que está habiendo de palestinos en Gaza y en Cisjordania, estamos aceptando que mañana nos lo apliquen a nosotros. Sí, está claro. Seguramente. ¿Hay Sí, otro punto ahí o no? Sí, El sí, 6. finalmente, y esto es importante, el punto 6 de nuestra declaración, antes de llegar Ya. a nuestras propuestas, que ante tales abusos de unos pueblos contra otros, es necesario procurar una reorganización profunda de los mecanismos de regulación planetaria. Pues la ONU y sus resoluciones no pasan de ser saludos a la bandera o llamadas a misa, ¿no? Que quiere les hace caso y que no quiere no. Sí. Se debe eliminar el poder económico y militar de veto de unos pocos sobre las decisiones de la mayoría y organizar la participación proporcional y vinculante de todos los países por tamaño, población y capacidad propositiva. Hoy mismo, Antonio Guterres propuso en la Asamblea de las Naciones Unidas, convocó el artículo 99, creo que es, de las Naciones Unidas, que hace muchos años que se requiere, se llama ese artículo, donde la cabeza de la ONU, que es Antonio Guterres, le pide al Consejo de Seguridad que ya pare esta guerra, que intervenga. Es la última llamada para las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Si los Estados Unidos y la Gran Bretaña vuelven a boicotear, vuelven a ejercer su poder de veto, malas señales para el mundo. Se acabó las Naciones Unidas. Así como en este momento la credibilidad de la Corte Internacional de Justicia perdió toda credibilidad, puesto que fueron rápidos para condenar a Putin en la guerra allá proxy en Ucrania, por el secuestro de los niños y que se llevó a Rusia sacándolos de las zonas de guerra, y no se atreven a condenar el genocidio israelí. ¿Quién cree ya en la Corte de Justicia Internacional? Nadie, nadie, todo el Corte desprestigio Penal acabó. Internacional, sí. Esa. Entonces, en este momento, la ONU se está jugando su última carta y el Consejo de Seguridad también. Si no aceptan cese al fuego que está proponiendo, exigiendo Antonio Guterres por el veto, ya, olvidémonos de la ONU, olvidémonos del Consejo de Seguridad y queda desnudo el ataque despiadado, sin cuartel, inhumano, salvaje, pongámosle todos los adjetivos que querramos, del 1% contra el resto de la humanidad. Y entonces nuestros dictadorzuelos, como Milei, como esta situación que habita en el Perú, van a empezar a hacer exactamente lo mismo, puesto que ¿quién carajos me va a parar? ¿Quién tiene autoridad para detenerme? La ONU. Son de risa. El Consejo de Seguridad es de risa. La Corte Penal es de risa. Y entonces vamos a empezar a ver estos brotes de abusos locales por los representantes locales del 1%. Sí es vencida o es vetada esta propuesta de Antonio Guterres. Solo que, Pepe, yo diría que no es necesario esperar porque la van a vetar, es decir, no van a hacerle caso. Seguirá siendo un saludo a la bandera. Ya en este momento la ONU es un organismo inocuo, es un organismo sin capacidad alguna de transformar, de contener, de orientar nada. No tienen nada que hacer, incluso están renunciando sus propios funcionarios, veteranos dentro del organismo, porque se dan cuenta que son un hazme reír, que simplemente se los pasan por la faja, no son tenidos en cuenta sus resoluciones, no se tienen en cuenta esas resoluciones para nada, no sirven. Entonces, una de las cosas interesantes que tiene el manifiesto proporcionalista del profesor Gregory es la creación, la necesidad de
crear un nuevo organismo de regulación de la convivencia planetaria llamado la UPLAT, que sería la Unión Planetaria Triádica y Proporcionalista, que elimine esta capacidad de veto de unos pocos por encima de las decisiones de la enorme mayoría, que fue lo que acabó de ocurrir en relación con Palestina, ¿sí? Se opuso Estados Unidos y no pasó nada porque tiene poder de veto. Eso tiene que desaparecer. No puede tener capacidad de veto ningún Estado por encima de los demás. Tiene que haber actuación de mayorías y decisiones de mayorías. Y la participación debe ser proporcional, de acuerdo a criterios que se establezcan, ¿no es cierto? De índole poblacional, de riqueza, etcétera. No sé cuáles, pero tiene que redefinirse y sobre todo que las decisiones sean de obligatorio cumplimiento, es decir, vinculantes. Y si no, no estamos haciendo nada, ¿sí? La organización planetaria, la UPLAT, que plantea Gregory en el manifiesto proporcionalista, debe ser una realidad. Tenemos que echarle cabeza a todos y plantearle a la humanidad desde la academia esa posibilidad de construcción de un nuevo organismo realmente útil para la convivencia. Con la participación de todos, que todos Claro, jueguen, que todos tengan poder del habla y de decisión, y que sean vinculantes sí, necesariamente. claro, Y claro. no nos referimos solo a cuestiones político-militares, como bien lo señaló Petro, el presidente colombiano. Por ejemplo, con las emisiones de CO2, con el cuidado de la ecología del planeta. Quién carajos tiene autoridad para detener las petroleras? A los banqueros que financiaran a las petroleras. ¿Quién? Nadie. Hacen lo que quieren, depredan el planeta. Y claro, como decía Sigi, sus acciones suben en el mercado. Ellos están ganando, Claro. ¿no? Y mientras todo se va al carajo y no hay quien regule, no hay quien eh, vele por los intereses globales de la humanidad, no solo políticos, ecológicos, de toda naturaleza. Muy bien. No funciona. Entonces, Adelante, sigue. convocamos a la detención inmediata del genocidio del pueblo palestino por parte del oficialismo sionista del Estado de Israel. Dos, convocamos a la solidaridad con los pueblos palestino e israelí no hegemónicos. Ojo a esto. Aunque Pepe ya ha dicho que ahí no hay inocentes, yo considero que sí hay inocentes. Empezando porque hay muchos árabes también ahí, hay población diversa, es multicultural, ¿no? De hecho, una de las soluciones que han planteado algunos sectores es que se construya un solo Estado multicultural, multiétnico, y que se establezcan unas pautas de convivencia. Pero bueno, eh, víctimas que son víctimas de la voracidad del 1% y sus secuaces en sus insaciables secuaces, porque es que eso es lo que se llama un estado de ampones, que es la pregunta en el derecho moderno, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un grupo de ampones, un grupo de ladrones y un grupo de gobernantes como los gobernantes israelíes? No hay diferencia. O la diferencia que yo vería es que los zampones no matarían de tal manera, no estarían matando como están matando los actuales dirigentes del pueblo de Israel. Eh, en sus insaciables y eternos juegos de poder. Tres, a no dejarse distraer por la polarización de los medios de comunicación occidentales proclives a Israel, en manos del poder económico del 1% mundial, con su manipulación del lenguaje que enmascara el genocidio como legítima defensa. El asunto es que el sector financiero mundial y corporativo, eh, no solo es dueño de los medios de comunicación, sino que como ha secuestrado al poder político, tiene a los Biden, a los Obama, a los presidentes, ¿no es cierto? Que supuestamente tienen poder, los tienen reducidos a ser simplemente mensajeros o títeres
a su servicio, que es lo que se plantea ahora, que plantea Milei. El Estado hay que reducirlo al mínimo y simplemente como un garante de que cada cual pueda hacer lo que pueda hacer desde la perspectiva del darwinismo social, ¿sí? Y hablar de justicia social y hablar de intervención del Estado para garantizar la justicia social, dice von Hayek, del cual es alumno Milei, eso es una aberración, simplemente para ellos, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que pararlo. No dejarse entonces distraer por esa polarización de los medios de comunicación proclives a Israel en manos del poder económico del 1% mundial con su manipulación del lenguaje que enmascara el genocidio como legítima defensa. Entonces, el Oye, lenguaje, el sí, lenguaje está... esos medios de comunicación occidentales, creo que lo comentamos en otro triálogo. Ya lo demostró un Sí, profesor allá de la península escandinava. 6 grandes corporaciones en manos de los judíos controlan todos los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación del mundo. sí, 6 corporaciones en manos de los sí. judíos. Nosotros queremos ser muy cuidadosos distinguiendo judíos de sionistas. El problema es que los judíos del 1%, la pregunta que yo me hago es, ¿son sionistas o no son sionistas? Y ponernos a defender que judíos del 1% no son sionistas no me parece válido. No nos metamos en Seguramente, esa. Esa seguramente filigrana ya son, es muy son delicada. sionistas porque están controlando el mundo para Bueno, sus intereses, etcétera. Y bueno, también acá entre nosotros tenemos esta postura triádica, distinta, no es monádica dentro de la academia. No hay israelí, desde mi postura, y lo insisto, inocente. Queríamos bueno. matizar, porque no queremos antagonizar con los judíos, no, hay judíos muy decentes, judíos grandes científicos, grandes artistas, grandes ciudadanos, y también muchos ciudadanos judíos comunes y corrientes, no todos son genios. Claro, claro. Pero los que están en Israel están participando en un proyecto genocida, sionista, lo sepan o no lo sepan, y por lo tanto son corresponsables. No No, hay sí lo inocentes. saben, sí lo saben. No hay inocentes. Ellos cantan, This land is mine, esta tierra es mía, y está así porque lo ha señalado Dios, nos lo ha señalado como la tierra prometida, ¿no? Y basta eso como patente de corso para realizar todo el asalto y la expropiación, y ahora la matanza, ¿no? Oye, Sí, oye, pero Bueno, otro dato aquí muy interesante. Una sí, investigadora israelí se puso a tratar de descubrir genéticamente de dónde vienen los israelíes actuales, los habitantes de Israel actuales, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que en el contexto que estamos viviendo, el Congreso, la Cámara Baja de los Estados Unidos, declaró que aquellos que se dicen antisionistas, como nosotros en este caso, también son sí, antisemitas, que es lo mismo. Imagínense la manipulación por el Congreso, claro, la Cámara Baja de los Estados Unidos. Entonces, claro. por eso traigo a colación Sí, para nada. la Muy bien, investigadora israelí. el La otro punto investigadora es, israelí, eh, déjame eh, terminar, Sigfredo. La investigadora sí, israelí demostró que el 40%, étnicamente, el 40% de los actuales israelíes son turcos. El otro 40% son asquezaníes, que vienen de Ucrania, de Rusia, de asquenazíes, asquenazíes, Alemania, Rusia, Ucrania, etcétera. Polonia. Y Polonia. Y solo el 20% son semitas. Y que no se nos olvide que semitas son los palestinos, los iraquíes, los sirios, los árabes. Entonces, esa manipulación no la podemos aceptar. No la podemos Muy aceptar. bien. Eso es no dejarnos distraer por la polarización de los medios de comunicación occidentales. No puede haber oscilancia de parte de nosotros. Cualquiera que justifique lo que está pasando, maldito. No puede haber oscilancias. Nos están exterminando. Y si andamos con tibiezas y queriendo suavizar la cosa, malditos, porque nos van a matar a todos.
Bueno, sumémonos, Sigifredo, al movimiento BDS. ¿Cómo es eso? Sí, sí, es una invitación desde la academia a sumarse al movimiento BDS, que es a nivel global, ¿no? De boicot, desinversión y sanciones contra las empresas armamentistas en primer lugar. Ojo, ya hablamos del gran negocio que están haciendo, ¿no? Contra las corporaciones y los bancos judíos que están al lado de la política sionista israelí. A salir a las calles, utilizar las redes para denunciar este juego criminal del 1% y otras acciones de empoderamiento ciudadano frente a sus gobiernos. Están circulando listas de compañías que están en esa onda de apoyo a los judíos sionistas, ¿no? Al judío, no, al sionismo israelí. No la tengo aquí a mano, pero sería bueno que si la tienen por ahí la compartiéramos y divulguemos esa lista de compañías. Está McDonald's, está Coca-Cola, están Starbucks. varios bancos, en fin, está Starbucks, en fin, hay una serie de compañías ahí que podemos unirnos, tenemos el poder de como compradores de dejarlos solos y bajarles sus inversiones. Colgate, Palmolive, por ejemplo, dirían ellos Colgate, ¿no? Colgate, Palmolive, compre otra marca de dentífrico o utilice bicarbonato de sodio para limpiar sus dientes, pero no le compre más a Colgate. Es una compañía sionista que apoya al sionismo, ¿no? Entonces, Y, esa invitación debe quedar bien fuerte, bien fundamentada. la segunda A parte de esta desescalar, invitación, la segunda parte de esta sí, invitación es clave, sí, salir a las sí. calles, utilizar las redes para Ah, denunciar este juego. Es decir, mucha gente me pregunta y nos ha preguntado, pero yo qué puedo hacer desde México, qué hago desde Colombia, qué hago desde Brasil, qué hago desde el Perú. Carajo, manifiéstate, protesta, señala tu indignación, tu rabia ante el genocidio, ante la situación. No te quedes callado, saca memes, etcétera. Hagamos presión hasta donde podamos. Vivo sí, sí. actualmente, sí, Sebastián, como ustedes saben, en Torreón. Torreón es una ciudad en la que hay algunos de ascendencia española y muchos árabes. ¿Y de dónde son la mayoría de árabes que tenemos en Torreón? De Palestina. ¿Cuántos de De mis, la égida. cuántos de mis compañeros palestinos o descendientes de palestinos en Torreón se han manifestado públicamente? No conozco uno. No conozco uno y lo entiendo. Son hombres y Increíble. mujeres de negocios que hacen negocios con los Estados Unidos y se callan, se callan. Y mientras siguen matando palestinos en Gaza y los palestinos de Torreón a 800 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, protegiendo sus intereses, se callan. No hay una canija manifestación. ¿Por qué? ¿Por qué nos callamos? Entonces tenemos que manifestarnos, porque si no nos van a aplastar a todos. No hay lugar para Es tibia. cierto. Bueno, continúa. Bueno, sí, sí, entiendo la emoción que le pones al asunto, pero es cierto, el momento no es para tibiezas. Y yo he insistido en que ya no es el tiempo del fusil, como en los años 60, 70, ¿no? Que decíamos el poder nace del fusil. Creo que el poder nace del fusel. El Fusel sería el nuevo nombre para los celulares. Fusel. Entonces, uno desde el celular puede hacer muchas cosas, puede condenar, puede estar en desacuerdo, puede boicotear, entrar al BDS a través de el fusil. Además de la presencia viva en las calles, obviamente, que hay que hacerlo masivamente, pero utilizar mucho porque es que lo que decíamos al comienzo de este triálogo es que el oscilante ya aparece como sujeto, como tercer sujeto en la contienda. El oscilante aparece empoderado, tiene posibilidades de hablar y no nos pueden controlar a todos y no nos pueden callar a todos y nos cierran esta emisión y abrimos otro canal, abrimos otra perspectiva, pero tenemos la posibilidad de plantearnos y no vamos a quedarnos callados como ovejas al matadero
¿no es cierto? Porque simplemente hay una presión y qué miedo y entonces sucumbamos ante las amenazas del control hegemónico de la comunicación. Para nada. ¿Sí? En último lugar, entonces llamamos a desescalar este y otros conflictos y violencias históricas, generando y apoyando procesos de diálogo entre todos. Habermas tiene que servir para algo en algún momento. Aprender a construir negociación, acuerdos a partir de la racionalidad comunicativa, ¿no? La razón comunicativa. Incluidas las víctimas, que hay que incluirlas en primera instancia, en la perspectiva de generar convivencia pluriétnica y multicultural. No puede ser ese etnocentrismo. Etnocentrismo es todo lo que está del ombligo para adelante es lo bueno, para adentro es lo bueno. Y lo que está de mi ombligo hacia afuera, allá están los malos, allá están los perversos, allá está lo que no sirve, allá está lo inferior. Eso no se puede seguir tolerando. Ese etnocentrismo barato tenemos que eliminarlo porque la riqueza de la humanidad y las posibilidades de salida de la humanidad están en la diversidad, en la multiculturalidad, en las posibilidades de convivencia entre todos. Especialmente hay que considerar que la gran parte de las personas del mundo, 48,5%, que están abajo a nivel de la pobreza, mientras 1,1% tiene la mitad de la riqueza del mundo y otros tantos al medio, pero el importante es que esta gente que está abajo en la pirámide social entre en el juego, participe, porque es la mayoría, es la que puede cambiar este mundo. Muy bien, Pepe, cerramos. Dinos tus palabras de cierre. Nos hemos extendido ahora más que en otras ocasiones en nuestros triálogos, Pero por razones obvias y explícitas, ¿no? Estamos sufriendo un genocidio en vivo, lo vemos todos los días y eso determina el futuro de la humanidad, lo que va a suceder con la humanidad. Cómo se resuelva o no esto, nos apunta futuros para la humanidad. Así como lo que está sucediendo en la COP28 también nos da muchas pistas de lo que va a suceder. La invitación es que no nos quedemos pasivos, que no seamos oscilantes irresponsables, que actuemos en nuestras medidas, en nuestros espacios, en nuestras redes, por lo menos enojándonos, por lo menos manifestando nuestro rechazo, nuestra condena, pero no podemos aceptar lo que está sucediendo. No podemos. Sería contra nosotros. muy bien, ¿Algo a más todos que nuestros quieran? seguidores. ¿Cómo? Con sus seguidores. Sí, a Pues todos nuestros seguidores, desearles que en estos tiempos ahora de fin de año y de comienzo de año, pues mientras podamos, celebremos siempre y le aportemos a la utopía de la sobrevivencia de la razón, de la sobrevivencia del argumento, la sobrevivencia de de la buena onda, de la buena vibra y que podamos vivir. Celebremos mientras tanto esas posibilidades. celebremos la Por vida. mi parte, les agradezco mucho haber compartido esta charla. Muchas Muchas gracias. gracias. Celebremos la vida y recordemos que Belén está en Palestina. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien. Gracias. Hasta Vamos pronto.